Porque si puedo aplaudir es porque estoy vivo, porque tengo vida. Amén. ¿Para qué creen ustedes que Dios nos dio las manos, hermano? Para dar, para recibir, ¿para qué, hermano? Para aplaudirle al Señor, amén. A nuestro Creador. Así es que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a entrar en esta palabra de Dios, que sea el Señor mismo hablando a nuestras vidas. Bendito Padre Celestial. Señor, estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, una generación a la cual nos tocó vivir, Señor, una pandemia, Señor, recesión económica, Señor, y una inminente tercera guerra mundial, Señor, que está ahí en el aire, Señor. Pero nosotros, más que estar atentos a esas noticias, estamos atentos a lo que dice tu palabra, Señor. Porque aunque los pueblos se declaren la guerra, tu palabra dice que tú deshaces el consejo de las naciones y frustras el consejo de los grandes, Padre, en el nombre de Jesús. Así es que nosotros hacemos bien en estar atentos a tu palabra como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, Señor. Bendice este tiempo y permítenos, Señor, estar atentos, oír con intención tu palabra, escuchar con atención, para que nuestra fe pueda crecer. Nos ponemos en tus manos en esta hora y te damos libertad, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. En la predicación pasada les hablaba yo acerca de que la fe es creer y obedecer. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? Y si no se acuerdan, pues váyase ahí a las redes sociales y ahí va a encontrar la predicación de la reunión pasada, que el título fue, ¿verdad? La fe es creer y al mismo tiempo, ¿qué? Obedecer. Y si nosotros hacemos esto, hermano, wow, entonces Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, hermano? Amén. Amén. Entonces el tema de hoy tiene que ver con lo mismo. ¿Ya creíste? ¿Cuántos ya creyeron, hermano? Amén. ¿Cuántos ya creyeron? Dice, ahora obedece. Entonces el Señor nos está hablando para que si tú entiendes esto, hermano, dices, yo creo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué paso sigue? Obedece. Yo quiero que por un momento tú lo medites tantito y digas, ¿Jesús es el Señor, hermano? ¿Jesús es Dios? ¿Lo crees? Porque si verdaderamente crees que Jesús es Dios, entonces ¿qué? Le obedezco. Porque imagínese, si no estás creyendo que Jesús es Dios, entonces solamente tu fe es mental. O sea, sí lo crees en la mente, pero no lo has aterrizado en tu corazón. Porque cuando tú crees que Jesús es Dios, entonces eso va a traer a ti, ¿qué crees que va a traer a ti? Un temor reverente, porque dices, es Dios con quien estoy tratando, es Dios mi Señor. Entonces, con Dios, ¿cómo me debo de andar, hermanos? ¿Cómo me debo de andar con el Señor? Derechito, amén. Bien, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. ¿Ya creíste? Ahora, ¿qué, hermanos? Obedece. Y fíjense lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno, hermanos, aquí? Amén. No los escucho. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén. ¿Verdad? Y si tú crees que Dios es uno, ¿qué dice la palabra ahí? Bien haces. Si tú crees que Jesús es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, dile que está a tu lado, haces bien. Haces bien en creer que Jesucristo es Dios. ¿Sí sabías que hay denominaciones, religiones, sectas que no creen que Jesucristo es Dios? Creen que es un profeta, que fue un maestro, que fue un hombre que existió hace más de 2000 años, pero no le dan, ¿verdad?, esa categoría de Dios. Pero si tú que estás aquí crees que Dios es uno, dile, estás haciendo bien. ¿Y sabes por qué también haces bien? Porque también los demonios creen. ¿Y qué hacen los demonios, hermano? ¡Tiemblan! Entonces me llamó mucho la atención este pasaje porque mira, él dice, ¿tú crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Si tú lo crees, estás haciendo bien. Mira, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Mira, si tú no estás creyendo que Jesús es Dios, la prueba de que yo te doy de que Él es Dios es que los demonios sí creen que Él es Dios. Y no solamente creen, sino que empiezan a hacer los demonios, hermano, tiemblan. Porque los demonios saben
que Jesús es Dios. Y creen en Jesús. Y tiemblan porque saben que es un Dios todo ¿qué? Poderoso. Y le voy a poner un ejemplo. Es como cuando usted, ¿verdad? Su papá se fue a trabajar y lo dejó en la casa y le dijo: quiero que te portes bien, no quiero que hagas travesuras, porque cuando yo venga te vas a arreglar conmigo. Y el papá se fue a hacer sus actividades y cuando regresa te encontró que hiciste una travesura. ¿Qué hacías, hermano? ¿Te burlabas o te decías: sí, ahora sí me va a tocar? Y había un temor reverente. ¿Por qué? Porque sabías que habías desobedecido y sabías que tu papá te iba a corregir. Entonces, si tú crees que Dios es uno, bien haces, porque sabes que también los demonios creen y tiemblan. Si me están escuchando allá en las redes sociales, también los demonios creen que Jesús es Dios y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan, hermano? Porque ellos tienen la certeza de quién es Jesús. Y de la misma manera nosotros, ¿verdad? Si creemos en Jesús, deberíamos de tener un temor, ¿qué, hermano? Reverente. No de miedo, no de temor, sino de respeto. Porque Él es Dios. Y si Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y todo lo que Él promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Pues estaba yo meditando en este pasaje. Fíjate, los demonios tienen fe y creen en Dios, pero ellos no obedecen, porque ellos ya están condenados, ya están juzgados. Pero tú y yo, ¿verdad? Que fuimos salvos por la sangre de Cristo, ¿creemos en Dios? Pues ahora hay que obedecer. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Introducción. ¿Ya creíste en Dios? Ahora obedécelo. Ahora obedécelo. Si tú crees que Jesús es Dios y que es el Todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, entonces créele. Créele, hermano. Porque entonces se te van a abrir las puertas. Aquello que te parecía difícil se va a volver posible. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, ¿verdad? Porque Él tiene el poder, hermano. Dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? A veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua, como dicen, en un problemita pequeñito, porque no creemos en nuestro Dios. Porque si creyéramos en nuestro Dios, pues no me preocupo. Yo sé que tengo el problema, pero Dios me va a sacar adelante porque mi Dios es todopoderoso. Porque mi Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso compartíamos la vez pasada, ¿verdad? Los hombres de la fe que le creyeron a Dios. ¿Y sabes por qué le creían a Dios? Porque conocían a su Dios. Entonces luego ahí está la clave, hermano. ¿Por qué nos pasan situaciones y nos desanimamos y casi nos queremos volver atrás? Porque no conocemos a nuestro Dios. Porque si le conociéramos, mira, hermano, caminarías como Pedro sobre el agua. Él conocía a su Dios. Si tú eres Jesús, si tú eres Dios, ordena que yo camine sobre el mar. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ven. Y Pedro empezó a ¿qué, hermano? ¿Y cuándo fue que se hundió? Cuando dudó. Pero si tú conoces a tu Dios y crees que Jesús es Dios y no dudas, cualquier cosa que pidas, no dudando, la vas a recibir. Porque ¿sabes quién te lo ha prometido? El Dios Todopoderoso. Amén. El Dios al que adoramos. Dice la Biblia que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Que en Él fueron creadas todas las cosas. Las visibles, las invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Así es que si tú crees que ese es tu Dios, dices, ¡wow! ¡Wow! ¿Habrá algo imposible para tu Dios? ¿Habrá algo imposible? Entonces, si ya creíste, ahora obedécele. Y eso es a lo que nos está llamando el Señor, ¿verdad? Ya en esta nueva etapa de casa de Dios, no solamente a creer que tenemos un Dios grande, sino a obedecer a ese Dios. Y a empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y quizás muchos de nosotros, ¿verdad? Le llamamos Señor y le cantamos Señor, te alabamos, pero no estamos haciendo lo que Él nos dice. ¿Y por qué no hacemos lo que nos dice? Porque
no le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador porque no le hemos creído que Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, a partir de hoy yo les invito, ¿verdad?, juntamente con nosotros a que creamos en ese Dios Todopoderoso. Ante cualquier circunstancia, ¿a quién vas a invocar? ¿A quién vas a invocar? A ese Dios Todopoderoso, a ese Dios en el cual tú has creído, a ese Dios que abrió el Mar Rojo, a ese Dios que sacó a los israelitas de Egipto con señales y con prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes que ese Dios en el que tú has creído es el mismo, no es diferente al que sacó a los israelitas de Egipto, es el mismo Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si he creído verdaderamente en Dios, mi vida debe ser la evidencia de que así es. Es decir, si tú ya has tenido un encuentro con Dios y crees que Jesús es Dios, entonces tu vida debe de dar evidencia de que tú ya conoces a tu Dios. En otras palabras, tu vida tiene que estar, ¿verdad?, impactando a la gente que te rodea, a la gente que te conoce. Porque tú sabes quién es tu Dios. ¿Cuántos están orgullosos de su Dios, hermano? Y ahí está la clave. Porque cuando nosotros amamos a ese Dios, hermano, entonces le servimos. Cuando tú amas a ese Dios, fíjate, ayer lo aprendimos, cuando tú amas a Dios, el hecho de amar a Dios está hablando de fidelidad. Cuando tú conoces a tu Dios y sabes que ese Dios es poderoso, entonces eres, ¿qué, hermano? Eres fiel. Pero cuando tú dices que conoces a ese Dios y no le estás obedeciendo, entonces te conviertes en un ¿qué? Infiel. Y la infidelidad, ¿verdad?, principalmente se refiere al adulterio, al engañar a ese novio, ¿verdad?, que ya está desposada. La iglesia ya está desposada con el novio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Entonces, si tú conoces a ese novio que es hermoso, que es poderoso, le eres fiel. Pero si no le conoces, entonces le eres infiel. Y no hay cosa más terrible, hermano, hermana, escúcheme, que el esposo y la esposa le sea infiel a su esposo o a su esposa. Entonces, si tú conoces a tu amado, y si no lo conoces, aquí está, ¿verdad? Por eso decíamos que es importante leer la Biblia, porque ¿de quién habla este libro, hermano? ¿De quién habla? De Jesús. ¿Verdad? Jesús le dijo a los judíos: ¿ustedes les parece que en esta palabra tenéis la vida eterna? Y ella es la que da testimonio de mí. Entonces, entre más tú lees la Biblia, ¿a quién conoces, hermano? ¿A quién conoces? A Jesús. Y entre más lo conoces, ¿qué pasa contigo? Di conmigo: más me enamoro de Él. Más me enamoro de Él. Y si tú estás enamorado, ¿estás pensando en serle infiel a la que amas? No. Pero ¿sabes cuándo le eres infiel? Cuando no lo conoces. Si he creído verdaderamente en Dios, mi vida debe ser la evidencia de que así es. ¿Verdad? Si yo he creído en Dios y ya conozco y estoy enamorado de Dios, ¿cómo vengo a la iglesia, hermano? Enamorado de Dios. ¿Cómo le alabo al amado? Con todo mi corazón, porque estoy enamorado de Él, porque le conozco. Amén, hermano. Entonces nos damos cuenta con mucha tristeza, hermano, que no hay esa infidelidad. Mira cuántas butacas vacías. ¿Tú crees honestamente que estén enamorados del Señor? Hermanos, díganme, ¿estarán enamorados de Dios? ¿Conocerán a Dios? Y mientras no conozcas a Dios, hermano, tú siempre vas a andar con altas y con bajas, con altas y con bajas. Cada uno de nosotros somos una carta abierta, escrita por Dios, donde la gente puede leer quién es Jesús. Cada uno de nosotros somos cartas escritas por Dios. O sea, cuando la gente nos ve, ¿qué ve nosotros, hermano? A Dios, ve a Jesús. Porque estamos enamorados de Jesús, porque le somos fieles a Jesús. Porque no solamente le creemos a Jesús, sino que le obedecemos a Jesús. Avanzamos, hermanos. En Hebreos 7, ¿verdad? Mencionaba yo la vez pasada a los héroes de la fe, a las heroínas de la fe. Pero estamos hablando de que si tú ya creíste en Jesús, ahora le tienes que obedecer.
Ya no te permitas que pase un día más. Sí creo en Dios, pues ahora obedécele. Obedécele y las cosas van a empezar a cambiar a tu alrededor, porque Dios, ese Dios al que tú conoces, al que tú amas, es el Dios todopoderoso. Y fíjense estos hombres como creyeron en Dios y obedecieron a Dios y Dios les bendijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Hebreos 11:7, por la fe, Noé, decíamos la vez pasada que fe es ¿qué? La fe es creer y obedecer. Entonces, ¿qué hizo Noé? Creyó que Dios era poderoso y al mismo tiempo, ¿qué hizo Noé, hermano? Obedeció. Por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿por quién advirtió a Noé, hermano? Dios, ¿verdad? ¿Quién le dijo que iba a venir un diluvio? Dios. ¿Quién le dijo que iba a morir la humanidad por agua? Dios. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo, hermano? Con temor preparó el arca. Es decir, que eran hombres que creían en ese Dios, hermano, y sabían que lo que Dios decía, lo que Dios dice, se cumple al pie de la letra. Y cuando Dios le dijo, mira Noé, prepárate un arca porque voy a destruir a la tierra, a la humanidad, él inmediatamente se puso a trabajar. ¿Y cómo lo hizo? Dice, ¿verdad? Con temor preparó el arca. En otras palabras, amado hermano, si tú y yo creemos en ese Dios, mira, deberíamos andar con temor reverente. Porque ese Dios que le dijo a Noé que iba a destruir a la humanidad acerca de una inundación, hoy nos dice, ¿verdad? En los evangelios, en Mateo, en las señales antes del fin y en Apocalipsis, que va a destruir a la humanidad, que va a destruir a la tierra con fuego. Y si tú crees en ese Dios que cumple sus palabras, entonces debemos de andar con temor reverente. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí veo también algo bien hermoso, importante. Dice, con temor preparó el arca. Ya no dijo, bueno, pues ya me mandó, la voy a preparar. No, la tengo que preparar porque va a venir el diluvio y se va a morir la raza humana, porque Dios lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Y cuando él con temor, ¿verdad?, preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, que no solamente se salvó él, sino que se salvó también, ¿quién, hermano? Su casa. ¿Cuántos quieren salvarse, ustedes y su casa, hermano? Entonces tienes que creerle, tienes que obedecerle y tienes que tener temor de Dios. Es decir, ¿verdad? No pensar que si yo ando pecando no me va a suceder nada. Te va a suceder, hermano, te va a suceder. Y de la misma manera, si tú andas obedeciendo a Dios, te va a bendecir Dios, te va a bendecir Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que a los que le obedecieren les va a bendecir, así es. Y lo dice en Éxodo 20, donde está dando los mandamientos, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Si tú crees en mí y si tú me obedeces y guardas mis mandamientos y me amas con todo tu corazón, yo voy a bendecir a todas tus generaciones. Pero tenemos que ser como este Noé número 2, que oyó la voz de Dios, que le creyó a Dios y que le obedeció a Dios y con temor preparó el arca. Ahora, ¿quién es esa arca? Va a venir el fin, hermano. De nuevo, ya Dios lo advirtió. Va a venir el fin. Y igual que Noé, tenemos que preparar. El arca es Jesucristo, es el arca de salvación. ¿Qué tenemos que andar haciendo nosotros con nuestra vida? Dando testimonio a la gente para que esa gente entre en el arca de salvación. Avanzamos, Mateo capítulo 19, versículo 20. Estamos viendo de que si ya creíste en Jesús, ahora ¿qué tenemos que hacer, hermano? Obedécele. Obedécele, ¿verdad? Si tú eres esposo, obedécele. Si tú eres esposa, obedécele a Dios. Si tú eres hijo, obedécele a Dios. Si tú eres hija, obedécele a Dios. Mateo 19, 20 al 22 dice lo siguiente. Está hablando este pasaje del joven rico. Dice la escritura que vino un joven rico a él y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús les dijo, mira, los mandamientos, ¿sabes?
¿verdad? Guarda los mandamientos: no hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven que le respondió: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que había escuchado, había obedecido. Pero fíjense lo que dice el versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Fíjate, él escuchó la voz, escuchó los mandamientos, los hizo, pero él sabía que algo le faltaba todavía. Y dice el versículo 21, Jesús le dijo. ¿Quién le dijo, hermano? ¿Quién le dijo? Jesús. Dios le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sí. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, guardaba los mandamientos, pero no conocía a ese Dios que le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Pues de repente hay mucha gente así, hermano, que a lo mejor dice: sí estoy cumpliendo, ¿verdad?, con los mandamientos, sí estoy cumpliendo con la iglesia, de una manera religiosa, pero la verdad es que no conoces a ese Dios todopoderoso. Porque si lo conocieras, ¿verdad?, como este Noé, con temor le obedecerías. Y ya se pueden imaginar qué pasaría con este joven. ¿Qué pasó con este joven? ¿Se vuelve a hablar de él, hermano, en la Biblia? ¿Se vuelve a hablar de él? ¿Alguien sabe cómo se llamaba este joven? No. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer. ¿Qué le dijo el Señor? Sígueme. Probablemente hubiera sido un apóstol. Probablemente él hubiera escrito algún libro de la Biblia. Probablemente supiéramos cuál es su nombre. Pero como creyó y no obedeció, su memoria quedó en el olvido. A diferencia de la mujer pecadora, ¿verdad?, que le jugó los pies al Señor con sus lágrimas y sus cabellos. Y el Señor Jesucristo declaró sobre ella: por lo que ella ha hecho, será recordada por todas las generaciones. Y tal es verdad que hoy te estamos hablando de ella. ¿Por qué? Porque hizo algo para el Señor. Creyó que ese que le estaba lavando los pies no era cualquier persona, sino era Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso que está escrito ahí, ¿para qué está escrito, hermanos? Para nuestra enseñanza. Para que tú aprendas y digas: sí, Jesucristo es Dios. Y llevamos una vida con temor reverente, de obediencia. ¿Amén? Amén. Avanzamos, hermanos. Hechos capítulo 9 habla acerca de la vida de Pablo, ¿verdad? Muchos conocemos al apóstol Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo, ¿verdad? Y él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y obtenía cartas de los sumos sacerdotes para buscar a los cristianos, para agarrarlos, para encarcelarlos y para matarlos. Y dice en Hechos capítulo 9 que iba él rumbo a Damasco, versículo 4, y cayendo en tierra, ¿verdad? Se le apareció el Señor Jesucristo. Dice: y cayendo en tierra, ¿qué oyó, hermanos? Oyó una voz que le decía, ¿qué le decía esa voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y él qué dijo? Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? En otras palabras, escuchó la voz de Dios. ¿Y qué pasó inmediatamente? Y creyó. Porque después de seguir a Jesús dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa tresar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces aquí podemos ver las mismas características de Noé, ¿verdad? Él oyó la voz de Dios y inmediatamente reconoció que era Jesucristo. Señor, ¿quién eres? Y el Señor se le manifiesta y le declara: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando él entendió que él era Dios, dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú has creído en Jesús y has tenido un encuentro con Él, entonces tú entiendes que Él es tu Señor y ahora le dices: ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, ¿verdad? Como se decía en el Antiguo Testamento: heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga?
Y es una historia impactante, ¿verdad? Porque después de perseguir a los judíos, él fue transformado, porque reconoció que Jesucristo era Dios. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuántos en esta hora le podemos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Wow. ¿Y qué hizo Pablo? Diga conmigo, obedeció. Número 1, creyó. Y número 2, ¿qué? Obedeció. Porque después de ser un rebelde, un perseguidor de la iglesia, él tiene un encuentro con Jesús, cree en Jesús y le obedece. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, ¿quién le habló a este Ananías, hermano? ¿Quién le habló a Ananías, hermano? A quien el Señor le dijo en visión, Ananías, ¿y él qué respondió? Heme aquí. ¿Cuántos pueden decir en esta hora? Heme aquí, Señor. Habla porque tu siervo escucha y obedece. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Entonces de nuevo vemos a este discípulo del Señor. Los discípulos tenían bien claro que Jesús era Dios, hermano. Y esto sucedió ya después de que él resucitó, imagínate, con mayor fuerza. Cuando todavía no resucitaba, ellos dudaban, estaban escondidos, pero cuando él ya resucitó, ellos tomaron fuerza, tomaron valor, ¿verdad? Su fe se afirmó y entonces empezaron a obedecer a Dios. Entonces este discípulo, fíjate qué hermoso, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, ¿cómo le habló, hermano? ¿Cómo le habló el Señor, hermano? ¿Cómo le habló? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo le habló? En una visión, hermano, en una visión. Aquí no dice que le habló audiblemente, sino que le habló como en una, ¿qué, hermano? Una visión. En una visión. ¿Verdad? Y si tú conoces a tu Dios y crees en tu Dios, ¿verdad? No importa de qué manera te hables, si en una visión, si en un sueño, si en una profecía, tú sabes que es tu Dios y obedeces. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿qué respondió, hermano? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y le da la orden de ir a orar por Pablo, y él dice, ¿verdad? No está aquí, pero él dice, Señor, tú sabes que ese hombre, ¿verdad? Tiene cartas de los principales sacerdotes para prender a todos los que te siguen, y ha venido hasta acá para llevarnos a la cárcel. En otras palabras, él tenía temor de ir a ver a Saulo, porque él pensaba que lo iban a agarrar, lo iban a arrestar. Pero sin embargo, ¿qué crees que termina haciendo Ananías, hermano? ¿Qué termina haciendo? Obedeció. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, ¿cuál es la importancia? Número 1, de que tú tengas fe, de que creas, de que obedezcas. Porque si tú crees que Jesús es Dios y que Él te ha enviado, el Señor va a acompañar tu vida con señales, con prodigios y con milagros. Porque no vas en tu nombre, vas en el nombre del Dios Todopoderoso. Vas en el nombre de tu Señor. Y lo podemos ver hasta en las películas, ¿verdad? Donde existen los reyes y mandan a sus enviados, ¿verdad? Cuando iban a visitar a otro rey, mandaban a sus embajadores. Iban a nombre de quién, hermano? Del rey, como si fueran el rey mismo. Y de la misma manera nosotros hemos sido enviados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y a donde tú vas, eres un embajador del Rey. Amén. ¿Y sabes qué? Los demonios creen y saben que tú eres un embajador del Rey. Y tiemblan. Si es que verdaderamente tú has creído en Jesús y le has obedecido.
Y yo te invito a que hagas la prueba. Si tú verdaderamente amas a Dios con todo tu corazón y le estás obedeciendo, ora por un endemoniado y el endemoniado se va a ir. Porque los demonios saben quién es Jesús y tiemblan. Y saben que Jesús tiene poder en el cielo y tiene poder en la tierra y aún tiene poder debajo de la tierra. Y por eso tiemblan. Y no tiemblan porque por otra cosa más que porque les da temor escuchar el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor, hermano? ¿Cuántos creen que Jesús es el Dios Todopoderoso, que es el Creador del cielo y de la tierra? Y si tú crees que Jesús es Dios, bien haces. Porque si tú no crees, los demonios sí creen y tiemblan. Pero a nosotros nos ha dado la potestad y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y a donde tú vas, eres un representante del reino de los cielos. Y si tú vas en obediencia como Ananías, ¿verdad? A lo que el Señor te mande hacer, Él te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tienes que dar testimonio con tu vida de que Jesucristo es tu Señor, que Jesucristo es tu Salvador. Amén. Entonces, si ustedes lo creen, hermano, y lo ponen en práctica, cosas sobrenaturales van a empezar a suceder. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y usted ahí en su corazón, usted mismo, hermano, yo no sé si para todos sea la palabra clara como lo es para mí. Y yo le pido a Dios que sea clara para usted. Porque está escrito, Jesucristo es Dios. Si tú crees que Jesucristo es Dios, bien haces, hermano. Es que ya había leído hablar. Si tú crees que Jesucristo es Dios, bien haces. Pero si tú no crees que ese Jesús al que tú vienes a alabar y adorar es Dios, déjame decirte que los demonios creen en Jesús y tiemblan. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, venimos delante de ti, Señor. Dándote gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando, nos estás trayendo la palabra de que debemos de creer con todo nuestro corazón. Y esto tiene que ver con el primer y gran mandamiento, de amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el primero y gran mandamiento. En otras palabras, creer en Dios y obedecer. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pone en cada uno de nosotros una convicción fuerte, poderosa, de que tú eres Dios, de que nosotros somos tus hijos y que hemos sido enviados, Señor, con tu poder, con tu representación. Y hemos sido enviados como hijos de Dios. Y que en nosotros está tu poder, en nosotros está tu autoridad, porque nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Te bendecimos, Señor. Permítenos creer y como Noé, que cuando tú nos avisas, Señor, lo que está por venir, tenemos tu palabra profética más segura, Señor. Y ahí dice lo que está por venir. Nosotros la creemos. Y con temor reverente, Señor, queremos obedecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias ahí, amado. Dile, Señor, aumenta mi fe. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe. Y la fe, ya dijimos, es creer que Jesús es Dios y obedecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, Señor, trae esa convicción sobre nuestras vidas de creer en ti, Señor. De que nuestra fe, Señor, sea una fe
a prueba de todo, Señor. Y que nuestra vida dé testimonio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos a caminar en esa fe, a creer y a obedecer, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque si los demonios creen en ti, Señor, y tiemblan, nosotros con mucho más razón creemos en ti, porque somos tus hijos. Y el saber que tú eres un Dios poderoso, un Dios fuerte, pone en nosotros un temor reverente, Señor. No un temor como el que tienen los demonios, sino un temor de reverencia para obedecerte, para respetarte y para saber, Señor, que nosotros somos portadores de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amados?